El objetivo de esta clase básicamente es compartir, digamos, los conceptos generales sobre evaluación educativa, distinguir los componentes que integran un proceso de evaluación y contrastar, en algún sentido, algo de estos conceptos generales con la práctica de la evaluación que conocemos tanto como docentes como en nuestra experiencia como alumnos. Vamos a dividir la clase en dos partes, donde una primera parte vamos a intentar identificar algunos de estos conceptos generales y los componentes de un proceso, y una segunda parte donde nos vamos a centrar en la idea de los criterios de evaluación. Aquí ustedes ven un conjunto de imágenes que las utilizamos como metáforas de la evaluación. En definitiva, van a ver que hay algunas imágenes que se asocian a connotaciones de carácter negativo y otras que se asocian a connotaciones de carácter positivo, y nosotros nos podríamos extender muchísimo en relación con esto. Pero básicamente la idea de traer a colación estas imágenes es, en algún sentido, tratar de resumir aquello que ustedes estuvieron planteando en la actividad que les propuse hacer durante esta semana, que tiene que ver con la idea de identificar aspectos positivos y aspectos negativos vinculados con la evaluación. ¿Cuál es el sentido de todo esto? El sentido de todo esto es que nosotros tengamos claro que cuando hablamos de evaluación no hablamos de un proceso o de un fenómeno o de unas prácticas que son neutrales, muy por el contrario, son prácticas que están sumamente cargadas de sentido, habitualmente cargados de sentidos negativos más que positivos, con lo cual nuestro trabajo en materia de evaluación muchas veces tiene que ver con tratar de construir significados diferentes, o significados que vayan en sentido diferente. Siguiendo con esta misma idea, ustedes van a encontrar enunciados aquí una cantidad de elementos que genéricamente y simbólicamente se los denomina las sombras de la evaluación, y que tiene que ver justamente con algunas de esas prácticas que se han instalado, que son prácticas que están relativamente rutinizadas y que en definitiva han contribuyen a que la evaluación tenga características negativas o no cumpla con las funciones con las que está prevista. Ustedes pueden mirar con atención, digamos, y seguramente van a encontrar como bastante identificadas algunas de estas situaciones con situaciones que ustedes han transitado en su vida, insisto, como estudiante o como docente. Me interesa destacar sobre todo algunos de estos aspectos que nos van a servir para trabajar temas, digamos, que vienen más adelante. Como docentes, nuestra principal preocupación tiene que ver con qué sucede con lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos. Es decir, nosotros nos preocupamos por planificar y organizar nuestras actividades de enseñanza con el propósito, con la expectativa de que eso que nosotros enseñamos se convierta en aprendizajes significativos en nuestros alumnos. ¿Pero eso sucede o no? ¿En qué medida sucede? Esta idea de la educación como una actividad de carácter opaco tiene que ver justamente con esa complejidad, con la dificultad que hay para mí ver en forma directa la relación que hay entre la intervención que nosotros hacemos como docente y los efectos que esa intervención tiene en términos de aprendizaje. Como esa relación no es lineal y no es simple, sino por el contrario es sumamente compleja, es que necesitamos de algunos instrumentos especialmente diseñados que nos permitan hacer visible esos efectos. Esos instrumentos son la evaluación. En la literatura pueden encontrar mucha cantidad de definiciones de evaluación que han evolucionado a lo largo del tiempo y que destacan un componente sobre otro. Nosotros vamos a detenernos en esta, que es una definición muy simple y que señala
la presencia de tres elementos fundamentales en cualquier proceso de evaluación. La primera es la idea de que siempre que hablamos de evaluación estamos frente a un proceso de obtención de información. Entonces siempre nos va a preocupar algunas cuestiones, digamos, de orden técnico-metodológico sobre cómo se obtiene esa información y qué validez, qué características tiene esa información. El segundo elemento tiene que ver con que esa información necesariamente nosotros la vamos a organizar y la vamos a utilizar para formar juicios de valor. O sea, la información que obtenemos en el marco de un proceso de evaluación siempre va a ser información que nosotros vamos a valorar en algún sentido. Vamos a juzgar en algún sentido en función de determinados criterios. Y el tercer elemento que aparece como muy significativo es que todo esto que hacemos en materia de evaluación lo hacemos para tomar decisiones. No lo hacemos simplemente por acumular la información, sino lo hacemos para vincular esa información y los resultados de esos juicios con acciones, con decisiones que debemos adoptar en función de acciones a llevar adelante. En todo proceso de evaluación podemos distinguir 5 componentes. Aquí los ven enunciados. Los 2 primeros componentes constituyen la base, la estructura a partir de la cual se monta todo el proceso de evaluación. El primero tiene que ver con la definición clara de qué es lo que vamos a evaluar. Una pregunta que aparentemente es muy simple y sin embargo resulta bastante compleja. Y la mayor complejidad en la definición de qué es lo que vamos a evaluar tiene que ver con la posibilidad de hacer un recorte, de reconocer que no es posible evaluar todo, no son posibles evaluar todos los aprendizajes, todos los desempeños, todas las dimensiones del funcionamiento de una institución, sino que debemos seleccionar algunos aspectos. Y esta idea de tener que hacer un recorte, hacer una selección, que esa selección sea significativa, tiene que ver con una buena definición de cuál es el objeto de evaluación. La pregunta por el qué es la pregunta que nos remite al objeto de evaluación. Y el segundo componente fundamental tiene que ver con los propósitos, tiene que ver con para qué estoy haciendo eso. Si regresamos a la idea de la definición de evaluación que acabamos de ver, donde se señala que todo proceso de evaluación, en definitiva, es un proceso de recolección de información que debe colaborar, contribuir en la toma de decisiones, esta idea del para qué tiene que ver justamente con pensar cuáles son las decisiones que se espera adoptar a partir de los resultados de una evaluación. En este sentido, la pregunta por el qué y la pregunta por el para qué resultan fundamentales en la definición de cualquier proceso de evaluación. A partir de esto, el tercer componente tiene que ver con cómo lo voy a hacer. Y cómo lo voy a hacer tiene que ver con tratar de definir cuáles van a ser todos los elementos de carácter metodológico que voy a requerir para llevar adelante el proceso de evaluación. Entonces aquí tenemos las 3 preguntas fundamentales: ¿qué, cómo y para qué? Construir respuestas para estas 3 preguntas constituyen, digamos, la clave de cualquier proceso de evaluación. Pero si volvemos a nuestro esquema anterior, nos encontramos con un componente número 4, con un componente número 5 que también se vinculan directamente con la definición que antes estuvimos viendo. El cuarto componente tiene que ver con el análisis de la información, la formulación de los juicios de valor. Y esto supone la existencia de algún tipo de parámetro, de criterios, de pauta a partir de la cual poder formular estos juicios de valor. Quiere decir que el análisis de carácter comparativo que supone cualquier proceso de evaluación está requiriendo de la existencia de parámetros o criterios para poder llevar adelante estos juicios de valor. Y el quinto componente
en el mismo sentido que nos planteaba la definición de evaluación, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con las acciones que se derivan de las decisiones y a partir de los resultados del proceso de evaluación. Y la pretensión en todos los casos es que estas acciones sean acciones que transformen dicha realidad en términos de mejora. Es decir, si nosotros analizamos el conjunto de aprendizajes de unos alumnos en un determinado periodo, es de esperar que algunas de las decisiones que se adopten a partir de los resultados de esa evaluación tengan que ver con planificar de la mejor manera posible las estrategias de enseñanza que sirvan para garantizar aprendizajes futuros. En síntesis, si nosotros pensamos a la evaluación en el marco de un programa de enseñanza, podemos establecer cierto paralelismo entre aquellas cuestiones que debemos atender desde el punto de vista de la enseñanza y aquellas cuestiones que debemos atender desde el punto de vista de la evaluación. La idea central es que todo aquello que nosotros procuremos definir en materia de enseñanza tendrá sus implicancias en la definición en materia de evaluación. Esto aparece como una idea sumamente importante que nosotros vamos a ir reforzando a lo largo de distintos temas que vayamos viendo durante el seminario. Esta idea de la necesidad de poder pensar en forma paralela y alineada las acciones vinculadas con la enseñanza y las acciones vinculadas con la evaluación. Este esquema sintetiza las acciones necesarias para llevar adelante un proceso de evaluación, algunos de los cuales ya hemos mencionado anteriormente. Aquí ocupa un lugar central esta idea de registro. Esta idea hace referencia a que los docentes en interacción con los alumnos contamos con mucha información sobre el desempeño de los mismos, cuáles son las dificultades, cuáles son los temas sobre los cuales en general se concentran los errores, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta es una información que no siempre registramos sistemáticamente y por lo tanto es difícil poder recuperarla o poder utilizarla y aprovecharla en los procesos de evaluación. Por último, para terminar esta parte, nos interesa destacar que uno puede pensar en estos términos en muchos objetos posibles de evaluación: los aprendizajes de los estudiantes, el sistema educativo, las instituciones, los programas y los proyectos. De aquí en adelante nosotros nos vamos a concentrar específicamente en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.